quiero que pienses en cómo te has sentido en los últimos meses. Si te has despertado cansado a pesar de haber dormido las horas que deberías. Si has notado que tu vientre se ha vuelto más prominente sin que hayas cambiado tu dieta de manera significativa. Si tienes esa sensación persistente de estar alerta, levemente ansioso o incapaz de desconectar completamente, aunque no haya una razón concreta para ello. Si tu presión arterial ha sido más difícil de controlar últimamente. Si sientes que comes razonablemente bien y sin embargo el peso no se mueve. Si reconoces alguna de estas experiencias, existe una probabilidad considerable de que tu cortisol esté jugando un papel central en lo que estás sintiendo. Y existe también una probabilidad considerable de que las cosas que estás haciendo para intentar solucionarlo estén, sin que lo sepas, empeorando exactamente el problema que intentas resolver. Eso es lo que quiero mostrarte hoy, porque hay 5 cosas que la mayoría de personas hace cuando sospecha que tiene el cortisol alto, que parecen completamente lógicas, que se recomiendan en prácticamente todas las guías de bienestar, y que para muchas personas, en ciertas circunstancias, especialmente mayores de 50 años, producen el efecto opuesto al que buscan. Una de esas cosas es algo que probablemente haces o que te han recomendado hacer específicamente para tu salud. Y cuando descubras cuál es y por qué puede estar elevando tu cortisol en lugar de reducirlo, la conversación con tu médico en la próxima consulta va a ser muy diferente. Quédate hasta el final, porque lo más importante está al final, y es lo que menos personas conocen sobre el cortisol y la salud cardiovascular después de los 60. Primero, entendamos qué es el cortisol realmente, porque la mayor parte de lo que se dice sobre él en Internet es una simplificación que lleva a errores prácticos serios. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que son 2 pequeñas glándulas que se sientan sobre los riñones. Es una hormona esencial. Sin cortisol, la vida no es posible. Entre sus funciones está regular el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, controlar la respuesta inflamatoria, regular la presión arterial, mantener el equilibrio del sodio y el agua en el organismo, y preparar al cuerpo para responder ante situaciones de demanda, ya sea física, emocional o infecciosa. El cortisol tiene un ritmo natural a lo largo del día. Alcanza su nivel más alto en las primeras horas de la mañana, entre las 6 y las 8, para preparar al cuerpo para el día. Y va descendiendo de manera progresiva hacia la noche, cuando el organismo necesita pasar a un modo más reparador y de menor activación. El problema no es tener cortisol. El problema es cuando ese ritmo natural se distorsiona, cuando el cortisol permanece elevado durante periodos prolongados, cuando no desciende de manera adecuada por la tarde y la noche, o cuando el pico matutino es anormalmente alto durante semanas y meses. Eso es lo que los médicos llaman hipercortisolismo crónico. Y sus consecuencias sobre la salud en personas mayores de 50 años son acumulativas, progresivas y afectan a sistemas que están íntimamente conectados con el riesgo cardiovascular. El cortisol crónicamente elevado aumenta la presión arterial de manera directa. Eleva la glucosa en sangre al promover la liberación de glucosa desde el hígado y reducir la sensibilidad a la insulina. Promueve la acumulación de grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos internos y que es la más metabólicamente activa y la más inflamatoria. Degrada el tejido muscular para convertirlo en glucosa, contribuyendo a la sarcopenia. Suprime el sistema inmune, interfiere con el sueño profundo y genera un estado de inflamación vascular crónica de bajo grado que daña las paredes de las arterias de manera progresiva. Para una persona mayor de 60 años, que ya tiene hipertensión o que ya toma medicación para controlarla, el cortisol crónicamente elevado
es un saboteador silencioso que puede estar haciendo que esa medicación necesite trabajar mucho más de lo que debería. Y ahora llegamos al primer error que cambia todo, el que comete la mayoría de personas que descubre que tiene el cortisol alto. El ejercicio intenso como estrategia principal para reducir el estrés y el cortisol. Esta recomendación parece absolutamente lógica. El ejercicio reduce el estrés. El ejercicio mejora el estado de ánimo. El ejercicio es bueno para la salud. Todo esto es verdad. Pero hay una parte de la historia que la mayoría de personas no conoce. El ejercicio de alta intensidad, como el cardio de alta intensidad prolongado, el entrenamiento de circuito extenuante o cualquier ejercicio que lleve al cuerpo cerca de su límite de capacidad durante periodos prolongados, es en sí mismo un estresor fisiológico que eleva el cortisol de manera aguda. Esa elevación es normal y necesaria para que el ejercicio produzca sus adaptaciones positivas. El problema surge cuando una persona que ya tiene cortisol elevado, crónicamente, añade sesiones frecuentes de ejercicio de alta intensidad sin una recuperación adecuada entre ellas. En personas con cortisol basal ya elevado, el ejercicio de alta intensidad frecuente puede generar un estado de sobreentrenamiento que mantiene el cortisol elevado de manera prácticamente constante. El cuerpo no tiene la oportunidad de recuperarse. Las glándulas suprarrenales trabajan de manera continua. Y paradójicamente, la persona que está haciendo ejercicio intenso para reducir su estrés puede estar creando un bucle fisiológico que mantiene su sistema de estrés en estado de activación crónica. ¿Cuál es la alternativa? El ejercicio moderado de duración razonable y con recuperación adecuada entre sesiones es el que más consistentemente ha mostrado efectos reductores del cortisol en personas mayores de 50 años. Caminar a paso moderado entre 30 y 45 minutos. Natación suave, yoga, tai chi y el entrenamiento de resistencia de moderada intensidad 2 o 3 veces por semana con días de descanso activo entre medias. No más intensidad, más regularidad, más recuperación. Ese es el patrón que la fisiología del estrés respalda. Si estás bajo tratamiento médico o tomas medicación para el corazón o la presión, cualquier cambio en tu rutina de ejercicio debe consultarse con tu médico antes de implementarlo. El segundo error es uno que me sorprendió personalmente cuando profundicé en la evidencia. Y es algo que millones de personas hacen convencidas de que es exactamente lo correcto para su salud. Saltarse el desayuno o hacer ayuno intermitente de manera agresiva para perder el peso abdominal que el cortisol ha generado. El ayuno intermitente tiene una base científica sólida para ciertos objetivos y en ciertos contextos, pero hay un aspecto de su interacción con el cortisol que se omite sistemáticamente en la mayor parte de la información disponible. El cortisol alcanza su pico natural entre las 6 y las 8 de la mañana. Uno de sus efectos es elevar la glucosa en sangre para proporcionar energía al organismo que acaba de despertar. Cuando no hay ingesta de alimento en ese periodo, el cuerpo necesita mantener ese aporte de glucosa a través del hígado. Y para hacerlo, mantiene el cortisol elevado durante más tiempo del habitual. En personas con cortisol ya cronificado en niveles altos, saltarse el desayuno o extender el ayuno significativamente más allá del periodo nocturno puede prolongar el pico matutino de cortisol, en lugar de permitir que descienda hacia los valores mediocres que son fisiológicamente correctos a media mañana. El resultado puede ser mayor sensación de ansiedad matutina, mayor dificultad para concentrarse y, paradójicamente, mayor tendencia a buscar alimentos de alta densidad calórica a media mañana, cuando el hambre finalmente aparece con fuerza. Un desayuno moderado rico en proteína y en grasas saludables, consumido en la primera a segunda hora después de despertar,
ayuda a señalizar al sistema nervioso que el periodo de ayuno nocturno ha terminado y que no hay amenaza. Esa señal contribuye a que el cortisol matutino descienda de manera más ordenada hacia los valores diurnos normales. Yogur griego natural, huevos, frutos secos sin sal, aguacate, alimentos que aportan proteína y grasa saludable sin disparar la glucosa de manera aguda. Ese es el tipo de desayuno que la investigación en ritmo circadiano y cortisol respalda para personas con hipercortisolismo crónico. Hay algo que la mayoría de personas nunca escucha sobre el cortisol y el sueño, y esta es la parte que más preocupa a los médicos que trabajan con pacientes mayores de 60 años con hipertensión o riesgo cardiovascular. El cortisol y el sueño tienen una relación bidireccional. El cortisol elevado interfiere con el sueño profundo, y el sueño de mala calidad eleva el cortisol. Es un círculo que se retroalimenta de manera progresiva y que se vuelve más difícil de romper cuanto más tiempo lleva establecido. Pero el problema más específico para personas mayores es el siguiente. Con el envejecimiento, el ritmo circadiano del cortisol tiende a aplanarse. Los niveles nocturnos de cortisol, que en una persona joven descienden de manera pronunciada para permitir el sueño profundo. En personas mayores de 60 años, con estrés crónico, pueden mantenerse elevados de manera anormal durante la noche. Esos niveles nocturnos elevados de cortisol tienen dos consecuencias directas. La primera es que interfieren con las fases de sueño más profundo y más reparadoras, que son las que permiten la regeneración física y cognitiva. La segunda, y esta es la que más directamente afecta la salud cardiovascular, es que el cortisol nocturno elevado impide el descenso fisiológico de la presión arterial que normalmente ocurre durante el sueño. En condiciones normales, la presión arterial desciende entre un 10 y un 20% durante las horas de sueño, un fenómeno que los cardiólogos llaman dipping nocturno. Cuando el cortisol nocturno está elevado, ese descenso no ocurre o es insuficiente. Las arterias no tienen el periodo de descanso que necesitan. El corazón trabaja a una presión más alta de la que debería durante las horas en que debería estar recuperándose. Y ese patrón de no dipping nocturno está consistentemente asociado con mayor riesgo de infarto, de ACV y de daño renal en estudios de seguimiento a largo plazo. Si tomas medicación para la presión, tu médico puede evaluar si tienes este patrón a través de un holter de presión arterial de 24 horas. Y si el patrón está presente, es una información clínicamente relevante que puede influir en decisiones sobre el momento óptimo para tomar tu medicación. No cambies por tu cuenta el horario de tu medicación. Eso es algo que debe decidirse con tu médico en función de tu situación específica. El tercer error, y este es el que más sorprende a las personas mayores de 50 años cuando lo escuchan, es el consumo de cafeína en el momento equivocado del día. El café no es el enemigo. Hay investigación sólida que muestra beneficios del café sin azúcar sobre la salud hepática, cardiovascular y cognitiva cuando se consume de manera moderada. Pero hay una variable que la mayoría de personas ignora completamente: el momento del día en que se consume. La cafeína bloquea los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es una sustancia que se acumula durante las horas de vigilia y que produce la señal de somnolencia que nos indica que el cuerpo necesita descansar. Cuando la cafeína bloquea esos receptores, esa señal de somnolencia desaparece temporalmente. Pero la adenosina sigue acumulándose, y cuando el efecto de la cafeína termina, el efecto de la adenosina acumulada llega de golpe. Esa es la razón del bajón de energía que muchas personas sienten horas después del café. En personas con cortisol ya elevado, la cafeína consumida después de las 12 o la 1 del mediodía puede interferir significativamente con la capacidad
de conciliar el sueño profundo esa noche. No necesariamente de quedarse dormido, que es el efecto más conocido, sino de alcanzar las fases de sueño más profundo durante la primera mitad de la noche, que son las más importantes para la regulación hormonal y para la recuperación física y cognitiva. El café de la mañana, consumido entre la primera y la segunda hora después de despertar, es el que menos interfiere con el ritmo del cortisol y con el sueño nocturno. Esa ventana permite que el pico natural de cortisol matutino haya comenzado a descender antes de que la cafeína añada su propio estímulo al sistema nervioso. El cuarto error es el más emocional y posiblemente el más difícil de cambiar, porque tiene que ver con algo que nuestra cultura valora enormemente: la productividad constante. Muchas personas mayores de 50 años que experimentan cortisol crónicamente elevado tienen en común un patrón de vida en el que el descanso real, no el colapso de agotamiento, sino el descanso elegido y consciente, es percibido como tiempo perdido. Son personas acostumbradas a la actividad constante, a tener siempre algo que hacer, que organizar, que resolver, y cuando intentan descansar, la mente no coopera. Aparecen pensamientos sobre todo lo que queda por hacer, la sensación de que descansar está mal. Eso no es un defecto de carácter, es la consecuencia de años de activación sostenida del sistema nervioso simpático, el sistema de alerta y acción, que ha quedado como estado basal del organismo. Y revertirlo requiere algo que inicialmente puede sentirse completamente artificial: tiempo de descanso activo no negociable. Las técnicas que más consistentemente han mostrado efectos reductores del cortisol en estudios clínicos son simples, pero deben practicarse con regularidad. La respiración diafragmática lenta, con inhalaciones de 4 segundos y exhalaciones de 6 a 8 segundos, activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de calma y recuperación. 5 a 10 minutos de esta práctica, 2 veces al día, tienen efectos medibles sobre los niveles de cortisol en sangre, según investigación publicada en la revista Psychoneuroendocrinology. El contacto con la naturaleza, específicamente caminar en espacios verdes, o simplemente sentarse en un jardín o parque durante 20 a 30 minutos, ha mostrado reducciones significativas en los niveles de cortisol salival en múltiples estudios. No es romanticismo, es biología medible. Y los vínculos sociales de calidad, las conversaciones profundas, el tiempo compartido con personas con quienes uno se siente genuinamente cómodo, son factores protectores documentados contra el hipercortisolismo crónico. La soledad crónica, en contraste, es uno de los estresores más potentes que existen para el sistema neuroendocrino en personas mayores. Y llegamos al quinto punto, el que conecta todo lo que hemos visto hoy con la salud cardiovascular de una manera que prácticamente ningún médico tiene tiempo de explicar en consulta. El cortisol crónicamente elevado no solo eleva la presión arterial, actúa sobre el endotelio vascular, que es la capa interna de las arterias, de una manera que favorece la inflamación y la formación de placas ateroscleróticas. Estudios publicados en revistas de cardiología han documentado que personas con hipercortisolismo crónico tienen mayor rigidez arterial, mayor grosor de la íntima media carotídea, que es una medida directa del daño arterial precoz, y mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de manera independiente a otros factores de riesgo como el colesterol o la presión. Esto significa que el manejo del cortisol no es solo una cuestión de bienestar emocional o de gestión del estrés. Es una variable de salud cardiovascular que merece la misma atención que el colesterol, la presión arterial o la glucemia. Y en personas mayores de 60 años que ya tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular, es potencialmente una de las palancas más importantes y menos atendidas de toda su estrategia de salud. Si sospechas que tu cortisol puede estar crónicamente elevado,
Habla con tu médico. Existe la posibilidad de medir el cortisol en saliva a lo largo del día, lo que permite ver el perfil completo del ritmo circadiano de la hormona y no solo un valor puntual. Esa información puede orientar decisiones clínicas muy específicas sobre el manejo del estrés, el momento de la medicación antihipertensiva y otros aspectos del tratamiento. Nunca cambies, reduzcas ni suspendas medicación por tu cuenta basándote en información de este video. Cada persona tiene una situación clínica diferente que requiere evaluación individualizada. Vamos a cerrar con lo más importante. El cortisol es una hormona esencial que se convierte en un problema cuando sale de su ritmo natural y se mantiene crónicamente elevado, y las consecuencias de ese estado crónico sobre la presión arterial, el riesgo cardiovascular, el peso abdominal, el sueño y la inmunidad son acumulativas y profundas en personas mayores de 50 años. Los 5 errores más comunes que empeoran el cortisol en lugar de mejorarlo son el ejercicio de alta intensidad frecuente sin recuperación adecuada, el ayuno prolongado matutino, la cafeína en la segunda mitad del día, la falta de descanso activo y consciente y la subestimación del papel del sueño profundo nocturno en la regulación hormonal. La solución no es hacer menos ni preocuparse más. Es hacer de manera diferente. Ejercicio moderado y regular con recuperación. Un desayuno proteico que señalice al sistema nervioso que la amenaza no existe. Cafeína en la primera mitad del día. Práctica regular de respiración o contacto con la naturaleza. Y atención prioritaria a la calidad del sueño, que es donde el círculo vicioso del cortisol puede romperse de la manera más efectiva. El error más importante que debes evitar es asumir que más esfuerzo y más intensidad siempre son la respuesta. A veces, especialmente cuando el cortisol es el problema, menos es más. Y la recuperación es parte del tratamiento. Cuéntame en los comentarios cuál de los 5 errores que vimos hoy te resultó más sorprendente, o si reconoces alguno de ellos en tus propios hábitos. Leo todos los comentarios y son la mejor guía para seguir creando contenido que responda a lo que realmente importa a las personas que nos ven. Dale me gusta si este video te dio una perspectiva que no tenías sobre el cortisol y su impacto en tu salud. Y compártelo con alguien que reconozcas que está en ese ciclo de cansancio, presión alta y vientre que no cede a pesar de sus esfuerzos. Puede que este video le explique algo que lleva mucho tiempo sin entender.